Que salga la grabación. Bien, chicos, buenas tardes. Los saludo a todos ustedes. Me gustaría mencionarlos por nombres, pero sí he visto que son bastantes. Me da mucho gusto. Así es, Gabriel. Miren, soy la profesora Rosa Flores. Conmigo van a llevar el curso de trigonometría. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan, chicos? Porque veo que Ana Lucía no me escucha. Bueno, vamos a responderle a Ana Lucía, por favor. ¿Me ayudan con el respondiéndole a Ana Lucía? Díganle, por favor, que se desconecte y se vuelva a conectar, porque como ya les estoy compartiendo la pantalla, eh, se me va a hacer complicado a mí. Ajá, muchas gracias. Oh, y Xiomara, muy amable de tu parte por darle el detalle exacto para que lo hagan escuchar. Bien, eh, hay un detalle, chicos. Número uno, yo sé que ustedes son San Marcos básico. Yo trato de hacer la clase lo más amena posible, lo más digerible posible. Trato de que se entienda todo, trato que te vayas sin dudas. Recuerda que tenemos también el full práctica mañana, el AP, el AB, para ver cómo son los resultados de la primera clase. Vamos a tener un formulario, sí, ese formulario, ya hoy estamos miércoles, así que asumo que si por ahí todos empezaron el día lunes, ya han ido haciendo sus formularios con otros cursos. Si es que alguno tuviera inconvenientes con el formulario, si no lo lograra ver, cuando yo les indique, me avisan, todavía no está aperturado. Uy, María de los Ángeles, no te preocupes, corazón, vas a ver que esto es bien fácil y a mí me sobra la paciencia, corazón. Ay, verdad, Rodrigo, tienes razón, hijo, el lunes tuvimos día de actualización. Van a ver ya que todos los fines de mes, el último día de cada mes, se actualiza el sistema, se actualiza el sistema y el detalle, chicos, es que nunca hay clases el último día de cada mes. Así que sí, pues el día lunes ya he estado libre, feliz y contenta, no tenía que dictar nada. Muy bien, Ana Lucía, qué gusto. Entonces, y Samantha, también te voy a mandar corazoncitos. Yo sí soy amante de los corazoncitos ahí del chat. Ahora bien, el detalle, buenas tardes, Andreita. No, Ximena. Eh, Tengo muchos alumnos que son del turno tarde y no solamente de San Marcos Básico, eh, que son chicos de colegio y me dicen, profesora, yo no entro a las 2 porque todavía estoy en mis clases del colegio, puedo entrar a partir de las 3 o puedo entrar a partir de las 4 y no hay problema. Sí, no hay problema. Sé que muchos de ustedes son alumnos de colegio, así que tranquilos. Por otro lado, lo único que sí te voy a agradecer es que me preguntes cualquier cosa. Lo más chiquito que sea, pregúntame. Si por ahí, ustedes son varios, si por ahí alguien pregunta algo y se me escapa del chat, no lo logro leer, por favor, me reiteras tu pregunta, ¿sí? Me reiteras tu pregunta para poderlo leer, porque no me gusta que ninguno se vaya con dudas. Eso sí, yo trato en lo posible que todos se vayan con sus inconvenientes solucionados y por favor, tratemos de que la clase sea bonita, tratemos de conversar, pregúntame, respóndeme también. Yo sí tengo un montón de paciencia, Abel, así que no te preocupes. Uy, está deshabilitado, Sofía. A ver, vamos a habilitarlo, ¿ya? Espérense un ratito. A ver. Mm, Ya está. Ahora, referente a los micrófonos, chicos. Yo sí acepto que me utilicen los micrófonos, sí, pero procura, trata en lo posible, trata en lo posible de utilizar el micrófono si es que
por ahí yo no estoy explicando nada, porque a veces y no lo digo porque me enfade o me moleste, lo digo porque simple y llanamente a veces cuando hay chicos que tienen poca señal de internet, cuando se activan dos micrófonos, se les bloquea el Teams. Entonces, para no perjudicar a nadie, tratemos de activar el micrófono. De repente yo estoy calladita o estoy esperando que tomes captura de pantalla o de repente estás copiando y estoy esperando. Ahí, si quieres, activas el micrófono y me preguntas. Poco a poco van a agarrar confianza. Yo sé que ahorita de repente algunos de ustedes no dicen nada, no quiere preguntar, pero vas a ver, poco a poco vas a agarrar confianza y, uy, Lucía, es tu primer día, ya, pues tranquila, que vamos a empezar con buen pie. Ana Lucía también dice que es su primer día. Entonces, Rodrigo está que hace preguntas de quién inventaron. Bueno, chicos, en realidad, uy, Daniela, qué bueno. En realidad, la idea más, lo que yo siento es trascendente aprender cómo se resuelve, no quién lo inventa. Por ahí vi que alguien, Bruno Gabriel, dime corazón. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya, se arrepintió, pero vi que me alzó la mano, pero se arrepintió. Gracias, Cintia. No, José Eduardo, los he habilitado. He habilitado los micrófonos para que tengan opción a preguntarme algo si se les hace cómodo utilizar el micrófono. Pero si es que yo veo ya que son muchos que de repente por ahí se les escapa el micrófono, ahí sí los voy a tener que deshabilitar. Mm, Ya, María, te explico, corazón. Todas las clases de teoría, ojo, de teoría se graban, todas. De todos los cursos, todas las clases de teoría se graban. Pero las clases que son de full práctica no se graban. Hasta donde tengo entendido, no se graban. Si es que hay alguna modificación, yo les aviso. ¿Sí? Si es que hay alguna modificación, yo les aviso. Ahora, ya no, creo que vamos a tener que deshabilitar los micrófonos porque si no, ya, hasta que nos adaptemos. De acuerdo, chicos, por esta semana, bueno, por hoy yo voy a deshabilitar los micrófonos, pero cuando ya ustedes estén un poquito más adaptados, eh, ahí van a ver que es ahí van a ver que es tranquilo. Ah, sí, chicos, por favor, cualquier clase de dudas, eso sí, lo tienen que hacer con el tutor o no sé con quién están ustedes, Marco Bellido, creo. Pero ahí sí a él le pueden indicar cualquier duda. El Teams es como cualquier programa, así chequeando, vayan investigándose la aplicación y van a ver que sí se puede. Ahora sí, tenemos que empezar para que no nos gane el tiempo. Para los que acaban de entrar, para los que no me escucharon, bueno, ahí está en la pantallita mi nombre. Soy la profesora Rosa Flores y conmigo van a ver el curso de trigonometría. ¿De acuerdo? Ahora, empecemos. Empecemos, por favor. En esta primera clase vamos a iniciar con las razones trigonométricas de ángulos agudos. Ahora, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver hoy como inicio en la clase es el teorema de Pitágoras y también vamos a ver el cálculo de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Vamos a ver teorema de Pitágoras y vamos a ver cálculo de razones trigonométricas. Ahora, yo sé que muchos de ustedes trigonometría no lo han visto, no lo conocen, recién vamos a empezar. En el caso de trigonometría, vamos a empezar con una definición dirigida hacia triángulos rectángulos. Yo voy a tratar de hacer todo suavecito para que me prestes, para que me puedas entender, pero traten lo posible de prestarme muchísima atención, ¿sí? Tratemos de no distraernos con otras cositas.
Muy bien, Wilder. Wilder ya nos mandó el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo, observa, es esto un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que es rectángulo? Pues tiene su angulito ahí de color rojo de 90 grados. El lado que está opuesto a nuestro ángulo recto, a nuestro ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. ¿De acuerdo? El lado que está opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Nosotros tenemos aquí el ángulo agudo teta, ¿de acuerdo? Ese ángulo agudo nos va a ayudar a encontrar ciertas cositas. Presta atención. Ahora, sí les voy a dar tiempo para copiar, pero un hábito que han tomado muchos chicos es tomar captura de toda la pantalla al final de toda la proyección. Yo voy pasando partes por partes y al final ya ustedes les van tomando captura y cosa que guardan sus capturas y después lo copian con más calma y con más detalle. De todos modos, como les digo, la clase es grabada, así que si se les escapa algo, cuando termine la clase o cuando tengan un tiempo libre, pueden irse a las grabaciones y ahí no va a haber ningún problema. Claro, justo eso decía Rodrigo, esto está grabado. Ajá, está grabado, corazón. Entonces, el lado que se le opone a nuestro ángulo, ¿sí? Así es, Lady, también va a estar en PDF. El lado que se le opone a nuestro ángulo agudo es el cateto opuesto, ¿de acuerdo? Es el cateto opuesto. Pero aquí estamos haciendo la acotación que es opuesto al ángulo teta. Ese ladito es opuesto al ángulo teta. Si hablamos del tercer ángulo, es decir, el que está a su ladito, el que está a su costadito, es el cateto adyacente a teta. ¿De acuerdo? Nos estamos basando solamente en el ángulo teta. Repetimos la información entonces. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Tenemos un triángulo rectángulo y el lado que se le opone al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Te estoy repitiendo todo para que lo vuelvas a escuchar, para que lo puedas digerir mejor. Ese ladito se llama hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Te repito, aquel lado que se opone a nuestro ángulo recto. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. Ahora, tengo por aquí un ángulo agudo teta. Si nosotros hablamos del lado que se le opone, es decir, que lo está mirando a ese angulito, se llama cateto opuesto a teta. ¿De acuerdo? Cateto opuesto a teta. Si hablamos del que está a su lado, es el cateto adyacente a teta. ¿De acuerdo? Ese es el cateto adyacente a teta. Pero si habláramos del ángulo beta, que está arribita, si habláramos del ángulo beta, ¿qué es lo que tendríamos? El que lo mira es el cateto opuesto a beta. Profesora, ¿cómo un lado puede tener dos nombres? No tiene dos nombres. El nombre que se le da depende del ángulo al que uno se refiera. Cuando nos referimos al ángulo teta, a ver, déjame poner el láser. Cuando nos referimos al ángulo teta, este ladito que está abajo se llama cateto adyacente a teta. Pero si nos referimos al ángulo beta, también podría ser denominado cateto opuesto a beta. Y el de su costadito, profesora, sería el cateto adyacente a beta. Claro, María. Mira, vamos una vez más. Tenemos nuestro triángulo rectángulo, ¿sí? Una vez más, tenemos nuestro triángulo rectángulo y estamos observando ese ladito. Ese ladito dijimos que se llamaba hipotenusa.
No, Paul, puede ser alfa, beta, teta, gamma, delta, phi, cualquier letra griega. Todavía no tiene valores numéricos, Farid. Todavía no hemos llegado a eso, corazón. Ahora, este ángulo agudo teta, si nos referimos a este ángulo agudo, el lado que lo mira, este de aquí, se llama cateto opuesto a teta. Si hablamos del que está a su costadito, es el cateto adyacente a teta. Pero esos son los nombres de estos dos lados siempre y cuando hablemos del ángulo agudo teta. Si es que hablamos del ángulo agudo beta, el que está frente a él, es decir, este, también puede ser llamado cateto opuesto a beta. Y el que está a su lado, profesora, también puede ser llamado cateto adyacente a beta. ¿De acuerdo? Cateto adyacente a beta. Ahora, datos importantes aquí. Hay problemas en los cuales nos mencionan al lado mayor. Si nos hablan del lado mayor, nos están hablando de la hipotenusa. Así es, Lady. Ahorita llegamos a eso, corazón. Si es que nos hablan de los lados menores, se refieren a los catetos. ¿De acuerdo? Se refieren a los catetos. Ahora, profesora, ¿quién es el ángulo agudo? Ángulos agudos tenemos dos. En este triangulito tenemos beta y tenemos teta. Pero ¿quién es el mayor? ¿Beta o teta? El ángulo agudo mayor va a ser el que esté frente al cateto mayor. Ahorita nuestros catetos, como nos preguntó Farid, no tienen números, no tienen valores numéricos, pero vamos a llegar, claro que sí, Wilder, pero vamos a llegar a ver triángulos rectángulos cuyos lados tienen una medida. Y cuando tengamos esta medida, el lado que mida más, que tenga mayor medida, va a ser el que esté frente al ángulo agudo mayor. Ahora, uy, se perdió la pregunta. Profesora, ¿por qué se usa el término? Ah, Juan Felipe. Bueno, ya te contestaron tus compañeros. Un ángulo agudo significa que es un ángulo menor a 90 grados. Menor a 90 grados. ¿De acuerdo? El cateto mayor, Bruno, es el que mida más. Si, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un caso hipotético, ¿ya? Imaginemos, a ver, déjame poner la pluma. Imaginemos nosotros que le damos una medida a este cateto y le decimos que vale 8. Le damos una medida a este cateto y le decimos que valga 6. Profesora, el cateto mayor es 8, obviamente. ¿Por qué? Porque mide más, porque es mayor. Ahora, si yo sé que este es el cateto mayor, ¿quién es el ángulo mayor? El que está frente a él. Él va a ser el ángulo mayor. ¿Por qué? Porque está mirando al cateto mayor. Ahora, aquí, el de aquí va a ser el ángulo menor porque está mirando al cateto menor. ¿De acuerdo? Pero a eso todavía no podemos llegar porque todavía no tenemos los números. Muy bien, Aileen. Ahora, ¿qué más necesitamos? Bueno, ya vimos que el ángulo agudo menor es el que está frente al cateto menor. Ahora préstame atención aquí.
Sí, María, mira, justo vamos a hacer un ejemplo, pero ahora con números, para que sea un poquito mejor la forma de entender. Mira aquí, tenemos un triángulo rectángulo, observa, tenemos un triángulo rectángulo. Aquí ha salido nuestro ángulo agudo teta, ¿de acuerdo? Aquí está, ángulo agudo teta. Aquí tenemos el ángulo agudo omega. Profesora, ¿eso es una W? No, en letras, en el alfabeto griego se llama omega. Tenemos el ángulo agudo teta, el ángulo agudo omega y nos dicen que ese cateto vale 5, el de aquí vale 12 y la hipotenusa vale 13. Me preguntan, ¿quién es el ángulo agudo mayor? Ah, profesora, yo me doy cuenta que entre el 5 y el 12 es mayor. Como el 12 es mayor, podemos decir que omega será el ángulo mayor. Así es. Como el 12 es mayor que el 5, omega va a ser el ángulo mayor. Profesora, ¿por qué está usted considerando al 12 y no está considerando al 13? Porque para hablar de ángulos agudos nos piden catetos y sabemos que el que está mirando a los 90 graditos no es ningún cateto, es la hipotenusa. Entonces, este 13 no interesa, profesora, no tanto como que no interesa, pero no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo, claro, nos están pidiendo el ángulo agudo mayor. Si es que la pregunta no hubiera sido mayor y hubiera sido menor, profesora, si nos piden el ángulo agudo menor, ahí sí hubiéramos mirado al menor, entonces estaríamos tomando a teta. Exactamente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió esa parte, chicos? Sí. A ver, corazón, no sé si estaré pronunciando tu nombre bien. Yasek, creo que es Yasek. Explico una vez más, ¿sí? Y si he pronunciado mal tu nombre, corazón, mil disculpas. A ver, lo explicamos con otro ejemplo. Discúlpenme que me sale un poquito chueco. Tengo por aquí un triángulo rectángulo. Tengo un ángulo alfa. Tengo un ángulo beta. Por acá me dicen 12. Por acá me dicen 16. Y por acá me dicen 20. Sí, sí, no lo voy a mover, Farid. No lo voy a mover, corazón. Entonces, si la pregunta es indicar el ángulo agudo mayor, mira, la pregunta me dice indicar el ángulo agudo mayor, yo voy a tomar a mis dos catetos. Tengo mi cateto que es 12 y mi cateto que es 16. Profesora, entre el 12 y el 16 es mayor. Entonces, ¿quién está frente al 16? Beta. Por lo tanto, mi ángulo agudo mayor será beta. ¿Sí? Si la pregunta hubiera sido indicar el ángulo agudo menor, profesora, si hubiera sido menor, yo sé que más pequeñito es el 12. ¿Y quién mira el 12? Alfa.
¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora sí, chicos? Hasek. Ay, perdón, no me acuerdo el nombre. Ay, perdón. Sí, creo que era. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, creo que borraste tu comentario. Pero bueno, sé que me estás escuchando. ¿Se entendió, corazón? Creo que era Jacek el nombre. No estoy segura, pero creo que es borrar el comentario. Em, sí se entendió. Ahí está, ya me respondiste. Muy bien. Continuamos, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué cambió beta a omega? Ah, no, corazón. Lo que pasa es que digamos que él es el ejemplo 1 y él es el ejemplo 2. Es otro ejemplo, hijita. No es que lo haya cambiado, he utilizado otro ejemplo para que me puedan entender mejor. ¿Se entendió, corazón, por qué cambiamos el omega? ¿Por qué era otro ejemplo? Claro, en realidad en un triángulo nos pueden considerar toda clase de letras griegas a la hora de hablar de los ángulos. Nos pueden decir alfa, beta, teta, delta, omega, lambda, phi. Hay un montón. Y todas ellas cualquiera nos pueden poner. Así que te vas a encontrar con un montón de opciones. Pero eso no cambia en realidad mucho en el problema. Solamente depende de qué te estén pidiendo y qué datos te estén dando. ¿De acuerdo? Oh, Farid, lo que pasa, corazón, es que para hablar de los catetos, perdón, de los ángulos agudos mayores, lo que nos piden es que esté frente al cateto, pero 20 no es cateto, 20 es hipotenusa, por eso no se le puede considerar al 20. Qué gusto, Talía. Farid, ya te contesté. ¿Me escuchaste, corazón? Ángela, qué buena pregunta. Ángela me preguntó, ¿qué pasa si ambos catetos miden lo mismo? Si es que ambos catetos miden lo mismo, no podríamos hablar de ángulo mayor y ángulo menor. Un ejemplo, profesora. Tenemos un triángulo rectángulo, a ver, un triángulo rectángulo, y nos dicen que un cateto mide 5, otro cateto mide 5. La hipotenusa no importa, solamente los catetos. En este caso, si es que los catetos son iguales, los ángulos adentro también van a ser iguales. ¿Sí?
los ángulos adentro también van a ser iguales y no podríamos hablar de un ángulo agudo mayor y menor. Ahí no se puede decir quién es mayor y quién es menor porque es claro que son iguales. Exactamente, el caso de 45 y 45. A ver, Paul, me dice, explique lo de los ángulos mayor y menor del... Uy, pero yo por el ejemplo 2, Paul. Vamos a hacer un tercer ejemplo, ¿ya? Para que lo puedan entender. Voy a borrar un poquito acá el espacio. Voy a limpiar un poquito el espacio. Ahí está. Mira. Paul, préstame atención, corazón. Tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Te digo que las medidas de sus catetos son 10, 24 y su hipotenusa mide 26. ¿De acuerdo? Entonces, ya, de todos modos lo voy a terminar, Paul. Seguramente recién ha llegado lo que habías escrito. Entonces, si nos piden ángulo agudo mayor, profesora, si nos piden ángulo agudo mayor, tenemos que fijarnos. Cateto vale 10, cateto vale 24. Él es el mayor, entonces el ángulo agudo mayor va a ser, uy, no quiere salir, beta. Si nos hubieran pedido el ángulo agudo menor, profesora, si nos piden el ángulo agudo menor, yo sé que el 10 es más chiquito, por lo tanto, el ángulo agudo menor sería alfa. No, chicos, en realidad a mí me gusta que me pregunten. Yo sí soy de tener mucha paciencia. Ya después les contaré por qué. También soy bien conversadora, así que no me hagan mucha conversación porque después me distraigo. Ya está. Como ya quedó claro lo del ángulo agudo mayor y menor, vámonos a la siguiente pantalla. Hemos visto, bueno, ya ustedes saben que en el Teams, en la parte de equipos, ahí se publican su lista de ejercicios de la clase y sus ejercicios del full práctica. En realidad, Farid, depende mucho de tu red, porque a mí me corre tranquila la aplicación. Ahora, en el ejercicio número 2 de tu guía, te dicen lo siguiente. En los siguientes triángulos rectángulos, indicar cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa respecto al ángulo de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos triangulitos. ¿De acuerdo? Hay dos triangulitos. Vamos a completar lo que nos están pidiendo, pero por separado. Recuerda que son dos triángulos por separado, así que no nos vayamos a confundir. Vemos la gráfica del primero. Nos dice que el ángulo agudo ahí es alfa, el opuesto, el adyacente y la hipotenusa es lo que tenemos que encontrar. Recuerda que el que mira a 90 grados es la hipotenusa. En este caso, raíz cuadrada de 3 es nuestra hipotenusa. Ahora, el que mira al ángulo agudo alfa es su cateto opuesto. Entonces, profesora, completamos raíz cuadrada de 2 es el cateto opuesto. Finalmente, el tercer lado, el que está a su costadito, es el cateto adyacente. Entonces, profesora, ya hemos completado los datos del primer triangulito. Vámonos ahora con el segundo triangulito.
Recuerda, el que se opone a 90 grados es la hipotenusa. Ahí está. El que está opuesto al ángulo agudo beta sería el cateto opuesto. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Y el que está sobrando es mi cateto adyacente. Ya tenemos completos los datos de los dos problemitas. ¿Se entendió esa parte, chicos? Muy bien, Wilder. Claro que sí, Rodrigo. A ver, vamos a borrar todo. Lo que nosotros tenemos que saber, mi estimado Rodrigo, es la ubicación. Recuerda junto conmigo aquí, mira. Este es nuestro triangulito. Mira aquí, Rodrigo. A ver, a ver, a ver. Tengo mi ángulo agudo, alfa. Acuérdate de esto, corazón. El que mira a los 90 grados es la hipotenusa. El que mira al angulito es el cateto opuesto. Y el que está a su costadito es el cateto adyacente. Eso es lo que hemos hecho aquí. El que mira 90 es la hipotenusa. El que está mirando a nuestro alfa es el cateto opuesto. Y el que está a su costadito es el cateto adyacente. Ya está completo nuestro cuadrito. En el segundo triángulo igual. El que mira 90 es la hipotenusa. La colocamos aquí. El que mira a beta es nuestro cateto opuesto. Lo colocamos aquí. Y el que está, el que está a su ladito, que es esta raíz cuadrada de 5, es el cateto adyacente. Es decir, está aquí. ¿De acuerdo? Siempre tienes que acordarte de la ubicación. Ahora, los triángulos no siempre te los dibujan de la misma forma. Acá hay dos formas como te lo han dibujado. ¿De qué otra forma lo pueden dibujar, profesora? ¿Qué pasaría si estuviera echado? De repente así. También se puede. O de repente, ¿qué pasaría si estuviera a lo largo? También se puede. Entonces, depende mucho cómo nos estén dando nuestro gráfico. Pero lo que te tienes que acordar es, el que mira 90 es la hipotenusa. El que mira el ángulo es su cateto opuesto. Y el que está sobrando, ese es nuestro cateto adyacente. Ahora, vamos a la parte que me estaban mencionando hace rato. Me decían, profesora, yo conozco seno, coseno, tangente, cotangente, ya. Ahorita vamos a llegar a eso. No hay problema, corazón. Teorema de Pitágoras. Por ahí también me lo mencionaron al teorema de Pitágoras, no recuerdo muy bien quién fue, pero por ahí también me lo mencionaste. Tenemos nuestro triangulito. En realidad, Lady, se trata solamente de triángulos rectángulos. Ay, muy bien, Gabriel. Había sido tú. Ahora, sí, se puede de todas las formas. Tenemos aquí nuestra hipotenusa, tenemos nuestro ángulo agudo,
el cateto opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente a ese ángulo. Si nos hablan del teorema de Pitágoras, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, a la suma del cateto opuesto al cuadrado con el cateto adyacente al cuadrado. Ahora, profesora, ¿podemos ver ejemplos? Claro que podemos ver ejemplos. ¿Qué pasaría si nos piden el valor de X? Número 1, tengo mi ángulo agudo omega, tengo ahí el 21, me dicen X y me dicen 29. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que recordar qué nos dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Profesora, en este caso, para poder resolver, yo sé que este 29, como está mirando al ángulo de 90, yo sé que el 29 es la hipotenusa. Ahora, yo sé que X, como está mirando al ángulo agudo, sé que X es el cateto opuesto a omega. Y el 21, que está al costadito, es el cateto adyacente a omega. Profesora, ¿solamente tendríamos que aplicar nuestra fórmula? Sí. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿qué nos decía? Hipotenusa al cuadrado. Ah, profesora, pero mi hipotenusa es 29. Pongo 29 al cuadrado. Igual al cateto opuesto al cuadrado, pero el cateto opuesto es X. Todo esto más el cuadrado del cateto adyacente. Tengo 21 al cuadrado. Entonces, profesora, 29 al cuadrado es 841, igual a X al cuadrado más 21 al cuadrado es 441. Si ese 441 que está sumando lo traigo restando, voy a tener que X al cuadrado vale 400. Pero como esa X pasa como raíz cuadrada de 400, diremos que el valor de X es 20. ¿Sí? Diremos que el valor de X es 20. Muy bien, Oscar, Yajir, Yacira, Jonathan, Gabriel, Sheila, Pierina, Bruno, Andrea, Lady. Claro, Rodrigo. Lo que pasa, corazón, es esto. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Basémonos siempre en los datos que nos da el problema. El que está mirando a mi angulito de 90 grados, ¿sí? Aquí, él es la hipotenusa. El que mira al angulito de 90 grados es la hipotenusa. El que mira al ángulo agudo es el cateto opuesto. Y el que está a su costadito es el cateto adyacente. El teorema de Pitágoras me dice, hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Pero como la hipotenusa vale 29, pongo 29 al cuadrado. Como el cateto opuesto vale X, tengo X al cuadrado. Y como el cateto adyacente vale 21, como el cateto adyacente vale 21, ponemos nosotros 21 al cuadrado. Pero, profesora, 29 al cuadrado, eso me da 841. Tengo X al cuadrado y 21 al cuadrado me da 441.
Profesora, ese 441, como está sumando, lo traigo restando. Y si lo traemos restando, tenemos que x al cuadrado es 400. Pero profesora, yo no quiero x al cuadrado, yo quiero x. Entonces, el cuadrado pasa como raíz. Por ende, el valor de x será 20. Brigitte, se resta porque si tenemos una suma, mira, si tenemos una suma, al pasarlo, al cruzar el igual, se viene con resta. ¿Sí? Farid, esa fórmula es para hallar fórmulas. Esa fórmula es para hallar bien sea el cateto adyacente, bien sea el cateto opuesto o bien sea la hipotenusa. Para eso sirve Farid. Ah, ya, Brigitte, disculpa, corazón. Ahora sí, ¿todo claro? Lo que pasa, Yamile, mira aquí, corazón. Si nosotros tenemos una suma, la suma pasa como resta. Si nosotros tenemos una resta, la resta pasa como suma. Pero si nosotros tenemos, como en el caso de nuestro problemita, si nosotros tenemos exponente al cuadrado, eso pasa como raíz cuadrada. Es su operación opuesta. La suma pasa como resta, la resta pasa como suma, la multiplicación pasa como división, la división pasa con multiplicación y las potencias pasan con raíces. En este caso no, Paul, porque estamos hablando de medidas. Si ustedes se dan cuenta, X es la medida de todo este lado. Profesora, medida, así es, medida. Si tú agarras una regla, te pregunto, ¿hay valores negativos en tu regla? No. No hay valores negativos, siempre positivos. ¿Sí? Siempre positivos. Ahora, cielo, préstame atención, corazón. Vamos a hacerlo con otro ejemplo. Uy. A ver. Te digo ahora que tenemos aquí a la X. Tengo por aquí, a ver, 12 y por aquí tengo 13. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar a la X, mi estimada cielo? Profesora, el que mira a 90 grados es la hipotenusa. El que mira al ángulo agudo es el cateto opuesto. Y el que está a su costadito es el cateto adyacente. El teorema de Pitágoras me dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado del cateto opuesto con el cuadrado del cateto adyacente. Pero como la hipotenusa es 13, pongo 13 al cuadrado. El cateto opuesto es 12 y el cateto adyacente no lo conozco. Tengo por aquí 169 igual a 144 más x al cuadrado. Profesora, ¿ese 144 qué signo tiene? Tiene signo positivo. Está invisible, pero tiene signo positivo.
Así que va a pasar restando. Al pasar restando, esta resta me sale 25. Por lo tanto, este cuadradito que está aquí, mira, lo voy a poner de rojo. Esta x al cuadrado, cuando yo lo paso como raíz. Y la raíz cuadrada de 25 me resulta 5. Uy, José Eduardo, ¿qué pasó? Ah, ya sé ya sé a qué te refieres. A ver, chicos, lo que dice José Eduardo es cierto, ¿ah? Es totalmente cierto. Yo sé que ustedes han dado un examen y en ese examen han sido colocados en básico. Entonces, sí, sí, corazón, ya leí más arriba los comentarios y ya sé exactamente a qué comentario te refieres. Pero no. Algunos, bueno, no todos, hay algunos que han optado por dar un examen y en ese examen han salido que necesitan estar en un nivel básico. Hay otros que no han dado el examen y que de frente están en nivel básico para llevar todo. Algunos, chicos, algunos. Entonces, por favor, sean pacientes, mucha paciencia. Se los pido de todo corazón, mucha paciencia. Si yo tengo paciencia para explicar, eso sí no te lo podría decir, Leonardo, esa información no la tengo. Ajá, con el tutor coordinen eso. Ahora, Rosa, no van a haber dos incógnitas, corazón, porque si hubieran dos incógnitas sería imposible calcular con exactitud a menos que uno aplicara el tanteo. Sí, Johan, para pasar a básico 2 tienen que dar examen. No, no pueden pasar si es que no aprueban el examen. Ahora, vamos a... Ya hemos pasado esto. Ejercicio número 1. Sí, Jade, si está sumando, pasa restando. Si está sumando, pasa restando, corazón. Ahora, ejercicio número 1. Usando el teorema de Pitágoras, determinar la longitud de los lados que faltan. Justo yo había hecho uno. En el primer triangulito. Profesora, ¿por qué la fórmula aquí dice c al cuadrado y c al cuadrado? ¿Por qué no dice cateto opuesto y cateto adyacente? Porque si te das cuenta, no nos dicen quién es el ángulo agudo. Como no nos dicen quién es el ángulo agudo, solo se considera cateto y cateto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el desarrollo es igual, profesora? Sí. Hipotenusa es X, un cateto es 3, otro cateto es 4. Ahora, desarrollando esto, tendríamos aquí que x al cuadrado es 9 más 16. X al cuadrado sería 25, por ende el valor de x es 5. Eso es para nuestro primer triángulo. Para el segundo triángulo, cateto y cateto. Perdón, acá no es cateto y cateto. Aquí este es cateto y este es hipotenusa. Profesora, hipotenusa, un cateto, otro cateto. 13 al cuadrado es la x al cuadrado más 12 al cuadrado. En este caso, profesora, la resta de 169 menos 144 me da 25. Su raíz cuadrada nuevamente va a ser 5. Por ende, la respuesta correcta es la letra A. Así es, la letra A. Vamos ahora.
Y acá, por favor, mucha atención. Razones trigonométricas. Mira aquí. Tengo un triángulo rectángulo. Tengo mi ángulo agudo. Si queremos calcular el seno del ángulo agudo, profesora, el seno de teta está dado por el cateto opuesto a teta entre la hipotenusa. Sí, Ana, sí está grabado. Cuando termine la grabación se guarda ahí en equipos, ahí pueden encontrar la grabación. Entonces, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Profesora, coseno. Coseno, ok. Coseno del ángulo teta. Cateto adyacente entre hipotenusa. ¿De acuerdo? Tangente. La tangente del ángulo teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente es al revés, cateto adyacente entre cateto opuesto. Seguimos con la secante. La secante del ángulo teta, me dicen hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Ahora, ¿hay trucos que sirven para aprenderse las razones trigonométricas? Sí. Por ahí he visto que me has escrito algunos, sí. El que escribió Daniela, yo no lo uso porque soy tu profesora y tengo que guardar las formas, pero no, ese de Coca-Cola yo no lo uso, a lo mucho le digo Coca-Cola helada, pero más no. Otros usan el SOHCAHTOA. Profesora, ¿cómo puedo hacer para aprender estas razones trigonométricas? Mira, recuerda que el cateto opuesto es CO, el cateto adyacente es CA y la hipotenusa es H. Mira, préstame atención, por favor, préstame atención. Co, K, Co, K, helada, helada. Mira, todo esto, todo lo que yo he escrito son los numeradores, es decir, lo que va arriba de las fracciones, profesora, sí. Ahora vamos con los denominadores, es decir, con los que van abajo. ¿Y qué se escribe? Lo mismo. Co, K, Co, K, helada, helada. Sí, Daniela, no te preocupes. ¿De acuerdo? Ahora, el SOHCAHTOA que nos dice José Eduardo y que también nos decía Wilder, se refiere a esto. Mira, y lo voy a resaltar para que me entiendas. Mira, So, Ka, To, A. ¿Sí? So, Ka, To, A. Y para el otro, profesora, es invertirlo nomás. Hay varias formas de aprender. Como dice Lady, a ella le enseñaron poniendo 3, seguramente así. Opuesto hipotenusa, adyacente hipotenusa, opuesto adyacente. Y los otros se colocan al revés.
adyacente opuesto, hipotenusa adyacente, hipotenusa opuesto. Y formas tu U también. En realidad, cada uno tiene que decidir qué forma utilizar. Depende de ustedes. Depende de ustedes. Les repito, coca, coca, helada, helada. Y recuerda, es lo mismo de arriba abajo y de abajo arriba. Coca, coca, helada, helada. ¿Sí? Ahí está. Ahora, para que no nos gane el tiempo, chicos, ya vi la hora. Wow. Todas son eficientes, Gabriel. Todas son eficientes. Depende de cada uno de ustedes, corazón. Ahora, vamos a ver ejemplos. Nos piden calcular las razones trigonométricas de ellos. Mira, de este angulito agudo teta. Profesora, la hipotenusa es X, el cateto opuesto a teta es 12, el cateto adyacente a teta es 35. Primero vamos a encontrar X. X al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 12 al cuadrado y 35 al cuadrado. En este caso, profesora, 144 más 1225 me resulta 1369. Y si sacamos la raíz, X desapareció, mira, X ya no está, y ahora apareció 37. ¿Sí? Apareció 37. Como ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo, ya podemos calcular el seno. Recuerda, seno era cateto opuesto entre hipotenusa. Ya podemos calcular coseno. El coseno era adyacente entre hipotenusa. Ya podemos calcular tangente. Tangente es opuesto entre adyacente. Esto es lo que nos decía Lady. Lady nos decía, formamos una U. ¿Por qué? Porque ahora la cotangente es al revés. La secante es al revés. Y el cosecante también al revés. ¿Sí? Daniela, eso de ahí es del triángulo es del ángulo de 37. ¿Qué pasó? ¿Lo borraste? Entonces, ya se calcularon las 6 razones trigonométricas de este de aquí. Shirley, para sacar los cuadrados, ahí es mucha práctica. La verdad, y hay algunos trucos que ustedes aprenden, pero creo que eso es en aritmética, chicos. No estoy seguro en qué curso es. ¿En qué parte te perdiste, Rodrigo? En realidad, lo que te pueden pedir, Diego, es de repente te dicen calcula X o calcula seno más coseno, o de repente te dicen calcula secante más cosecante. Ah, Rodrigo, pero eso de las raíces, corazón, ya en realidad es practicar. Eso de las raíces sí es practicar, hijo. Continuamos porque ya nos está... Uy, se me pasaron las animaciones. Continuemos porque ya se nos está ganando el tiempo. Lian, sí hemos resuelto los cuadrados, corazón, acá está.
X al cuadrado, que era 1369, lo pasamos como raíz. Ah, ya, Liret, no se divide. Usualmente se queda así igualito. Sí, José Eduardo, es grabada. Yo sé, chicos, que es complicado, pero tratemos de practicar. Eso sí les voy a agradecer bastante. Mucha práctica. ¿Sí? Mucha práctica. Ahí decía Noel, X valía 37. Miren aquí, en el problema número 3 nos dan este triángulo y tenemos que encontrar las 6 razones trigonométricas. Profesora, primero vamos a hacer el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, que es 10, es igual a 6 al cuadrado más x al cuadrado. 100 menos 36 me va a dar 64. Y la raíz cuadrada de 64 me va a dar 8. Como ya conozco x, que vale 8, ahora sí, la hipotenusa, profesora, es 10. El cateto opuesto a nuestro ángulo alfa, bueno, ahí el gráfico dice alfa, no debería ser teta, es 6 y el cateto adyacente vale 8. Nos piden calcular las 6 razones trigonométricas. Profesora, el seno es opuesto entre hipotenusa, 6 sobre 10. Simplificamos mitad arriba, mitad abajo y nos quedaría 3/5. Recuerda, seno, a ver, es opuesto entre hipotenusa, mitad y mitad, nos queda 3/5. En el caso del coseno, adyacente sobre hipotenusa, mitad y mitad, nos queda 4/5. Bruno, cuando se puede simplificar, lo recomendable es hacerlo, hijo. En el caso de la tangente, 6 y 8, mitad y mitad, tenemos 3/4. Claro, cuando se puede simplificar, lo tienes que hacer, Mayra. En el caso de la cotangente, profesora, la cotangente era al revés, adyacente sobre opuesto, mitad y mitad, 4/3. En el caso de la secante es hipotenusa sobre adyacente, mitad y mitad, 5/4. Y en el caso de la cosecante, que es hipotenusa sobre opuesto, 10 sobre 6, mitad y mitad, 5/3. Exactamente. Si ustedes se dan cuenta, como dice Shirley, él y el uno está al revés del otro. Ahora, él también, él es adyacente sobre hipotenusa y él es al revés. ¿Quién más, profesora? Él. Seno y cosecante también están al revés. Casi siempre es en fracciones, Ángela. No he visto muchas veces en los que pongan decimales. José Eduardo, como le digo a tu compañera, yo casi siempre en las respuestas he visto fracciones. Casi nunca lo he visto expresado como decimales. Y Noel, no podría decir que es obligatorio, pero casi siempre en los problemas las respuestas vienen simplificadas. Así es, Agustín, es un triángulo notable de 3, 4 y 5. Exactamente, Alexis. Obviamente, Lady, van a haber casos, por ejemplo, si me dicen 5 sobre 12, ahí no se puede simplificar, lo dejaríamos así nomás. Vayamos con el problemita número 4. Nos piden encontrar el valor de X y me dicen que el seno de teta es 1/2 por Y. Presta atención. Profesora, este es nuestro triángulo rectángulo. La hipotenusa vale X, el cateto opuesto vale 2.
Ahora, recordando, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Como en nuestro caso, el seno vale 1/2, profesora, ¿por qué puso 1/2? Porque viene como dato del problema. Seno del ángulo teta es igual a 1/2. Pero, profesora, ¿podemos reemplazar el seno de teta? Sí. El seno de teta es el cateto opuesto, que es igual a 2, entre la hipotenusa, que es igual a x. Profesora, tendríamos que x vale 4 y así tendríamos resuelto el problemita. Así es, la hipotenusa es igual a 4. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Estamos claros? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, repetimos entonces. A ver. Miren. Nosotros tenemos que el cateto opuesto está saliéndome 2. Tenemos también que la hipotenusa está saliéndome x. Pero del dato del problema, el seno del ángulo teta es igual a 1/2. Pero, profesora, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quién era el cateto opuesto? 2. ¿Quién era la hipotenusa? X. Profesora, ¿cómo se resuelve esto? En aspa. Es decir, multiplicas 2 por 2 y multiplicas 1 por x. 2 por 2 es 4, 1 por x es x. Claro, está simplificado, como dice Grecia. Sí se puede, Bruno. Ahora sí, chicos. ¿Sí? Ah, no, hija. Esto significa este dato y este dato. Como peras y manzanas, no es variable, corazón. Sí, Florisa, pero todavía no. Todavía no. Un minutito más, dentro de un ratito yo les programo el examen. Así es, Bruno. Veamos este problemita y préstame atención, ¿ah? Te va a venir uno parecido en tu prueba. Me dicen que la tangente de alfa vale 5. Mira este dato de aquí. Me dicen que la tangente de alfa vale 5 y me piden hallar la secante de alfa. Préstame atención, por favor. No, Brian, no se compara. Tienes que compararlo con el dato con el dato de tu triángulo, porque ahí falta simplificarse. Ahora, como la tangente es 5, lo mismo es decir 5 sobre 1. Profesora, 5 lo comparo con cateto opuesto, 1 lo comparo con cateto adyacente, sí. Entonces, si calculamos la hipotenusa por el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado.
Pero como tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 26. Profesora, este cuadradito lo pasamos como raíz. Pero raíz de 26 no es exacto, profesora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah, por esto, por 5 sobre 1. 5 sobre 1 es 5. El 5 que viene resaltado de amarillo lo hemos convertido en 5 sobre 1, María. Si hubiera sido 10, 10 sobre 1. Si hubiera sido 20, 20 sobre 1. Ahora, no me han pedido la hipotenusa. Lo que me han pedido es la secante. Pero vamos a completar nuestro gráfico. La hipotenusa es raíz de 26, el cateto opuesto es 5, el cateto adyacente es 1. Como nos están pidiendo la secante, y nosotros sabemos que la secante es hipotenusa entre adyacente, la respuesta sería raíz de 26. Y la raíz de 26 es la letra A. ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta, chicos? Ah, ya. Esto de aquí significa que alfa es un ángulo agudo. Es decir, que está por aquí o que está por aquí, pero que no es el ángulo recto. Nada más. Ajá, que es un ángulo agudo, José Eduardo. Exactamente, Gabriel. ¿Todo claro hasta ahí? Ya, porque te tengo una noticia. Y esa noticia es que nuestra clase, o mejor dicho, la parte de la teoría ya acabó. La clase todavía no, pero la parte de la teoría sí. No te desconectes de la clase aún. Tienes que hacer tu formulario. ¿De acuerdo? Voy a detener la grabación porque ya no hay más teoría.